Bueno, vamos a proceder a montar la puerta, cerradura, pernios y duelas. Estamos con el cable del automático, el cable del motor. Vamos a intentar meter la cerradura en sus cajas, en sus alojamientos, a ver qué tal será. Tornillo allí, tornillo allá, golpecito aquí, golpecito allá. Bueno, creo que está tomando posición. Le toca a los pernios. Montamos los pernios en su alojamiento. Ahí vemos la puerta montada con pernios, cerradura y duelas. Ahora nos vamos a liar con el marco, porque la puerta ya vemos que más o menos está de nuevo. Turno para los pernios sobre el marco. Ahora le toca a los cerraderos. Vemos que tienen varios taladros, varios agujeros para el anclaje. Ya al final le pondremos todos los tornillos. Turno para las gomas sobre el marco. Ahí queda. Le toca a los junquillos del cristal. Cortamos y ahí le tenemos. Bueno, aquí vemos 3 cilindros distintos. Este es uno convencional, más o menos. Este creo que es el que vamos a montar en la puerta. 40-50. Y aquí tenemos otro. Este ya es mejor calidad. Este es antitaladro. Este va unido con una grapa por si partimos por aquí con un extractor. Y este tiene la ventaja de que tú, estando en el interior, ya por dentro de la puerta, puedes cerrar perfectamente sin llave alguna. Este ya es un cilindro bastante en condiciones, pero bueno, como digo, seguro no hay nada. Hasta las cajas de los bancos las revientan. Vemos la diferencia de las llaves, vemos los puntos que tiene esta, los que tiene esta. Esta hasta incluso lleva puntos en los cantos. Esta nada. Bueno, ¿cómo montar el cilindro? Colocamos el cilindro en su alojamiento, tratamos de buscar su posición. Este tornillo es el que va bloqueando el cilindro.
Una vez comprobamos que abre y cierra bien, procedemos a bloquear el cilindro. Este tornillo es un poquito largo, vamos a por otro. Bueno, sin forzar, ya se queda bloqueado. Nos queda el escudo exterior e interior. Y ya a cerrar. Aquí vemos el picaporte superior, que al igual que el inferior, cuando entran en su cerradero se disparan y se bloquean. Aquí vemos la goma interior. Como vemos por aquí, la goma está ejerciendo presión en toda la periferia. Aquí vemos la presión que ejerce. Se queda el destornillador bloqueado. Bueno, vemos que con el pernio ya regulamos la presión de la goma. Podemos apretar más. Podemos regularla ejerciendo la presión que queramos. Entonces, yo creo que puede valer. Bueno, vemos la puerta ya más o menos terminada. Solo le falta el escudo y el tirador o manillón. Entonces, a falta del cristal e instalar en la parte baja contra el suelo también le falta una goma, que eso ya se instala cuando eso ya se pone cuando se instale la puerta. Aquí vemos el cable del motor de la cerradura. Esto lo ha enchufado al automático de la casa y abre automáticamente. Vemos la parte inferior. Bueno, aquí vemos ya la puerta instalada en su casa, en su propia casa, lo que era su casa, lo que iba a ser su casa. Vemos la parte exterior y ya desde aquí vemos cómo queda de bonita la puerta.